Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al licenciado Javier Arguetas, el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Javier, qué gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo le va? Federico, buenos días. Aquí a la orden. Vamos a seguir hablando de este tema, del proceso de elección del Consejo Directivo de la CIGET. Lo platicamos en el segmento anterior con los representantes tanto de AIR como de ASDER. Y yo quisiera preguntar, en primer lugar, me llamó mucho la atención este proceso de votación. Hombre, no existe, digamos, ahí alguna anomalía obvia cuando hay 85 votos y hoy 83 votantes, el primer punto. ¿Y qué opciones legales tienen ustedes que adversan este resultado a partir de ese dato? Bueno, en primer lugar te quiero comentar que tal vez es un tema de forma ese. Hay temas más de fondo que ahorita te los comento. Solo quisiera decirte, y para las personas que nos están escuchando, la CIGET es una institución oficial autónoma que está compuesta por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del sector privado que tiene su esencia en la defensa del consumidor y un representante del gobierno que es la superintendencia, que es la superintendenta en este caso. La elección o el periodo de vencimiento del representante del sector privado se dio reciente, son 7 años, y quien convoca es el Ministerio de Economía. En esta convocatoria que hizo el Ministerio de Economía, te quiero comentar que se dio una primera convocatoria acá por mayo y que la suspendieron 3 días después. Nosotros estábamos listos para presentarnos con las gremiales empresariales que teníamos, pero la suspendió el ministro de Economía y yo supongo que tendrá algunas razones. Después de esa suspensión se sacó un decreto legislativo de prórroga para que continuaran los que estaban, y entendería yo que cuando ya estaban preparados, ya voy a decir con qué estaban preparados, entonces decidieron elegir. Se convoca y la sorpresa nuestra es que habían 97 gremiales empresariales, si queremos llamarles así. De esas 97 gremiales empresariales, cuando llegamos nosotros a la elección, habían más de 60 asociaciones que habían creado en el transcurso de 10 días básicamente. La que más se ha tardado son 12 días. Nosotros tenemos nosotros hemos leído cada diario oficial de los que han presentado ellos, y aquí hay varios problemas, Federico. En primer lugar, para hacer una fundación o una asociación, y la gente que está en ese procedimiento me va a entender, normalmente el registro de asociaciones se puede tardar como mínimo entre 6 meses a 2 años. A nosotros como ANEP a la fecha no nos han dado la credencial, a muchas de nuestras gremiales las anularon la participación porque no tienen credencial. Pues a estas asociaciones la que más ha tardado, la escritura de constitución donde el notario comparece, es el 12 de septiembre. Eso implica que si ellos presentaron o hicieron la escritura de constitución el 12 de septiembre, el notario tuvo que tener 1 o 2 días, presentarla el 15, 16 de septiembre. Al presentar al registro de asociaciones y fundaciones, que es el Ministerio de Gobernación, hay una serie de requisitos que tenés que cumplir, pero el trámite express que le han de haber dado ha de haber sido de unos 2 días. Pero además hay algo más grave. La Secretaría Jurídica de la Presidencia guarda espacios para el diario oficial, y el diario oficial llevó un retraso de 1 mes. Eso quiere decir que a estas 60 asociaciones o más de 60 le guardaron espacio en el diario oficial. Habría que preguntarle al director del diario oficial cuál es el favoritismo para una asociación y guardarle espacio, porque aparecen, el 10 de octubre ya aparecen publicadas las más de 60, porque 60 son las que ocuparon. Eso nosotros ya lo estamos investigando, nosotros tenemos algunos ejemplos acá de quienes conforman las asociaciones. Normalmente son muchachos de 19, 20 años y son 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con eso? Ese es un tema, ¿verdad? Asociaciones de 2 o 3 personas, con muchachos de 18 a 20 años. Con muchachos de 18 a 20 años. Pero además de eso, la investigación que nosotros hemos hecho, todo esto para desplazar al sector privado, porque suspendieron
la primera elección, dan el decreto y al final hoy convocan cuando ya están listos. Eso quiere decir que no estaban listos con la aprobación de estas asociaciones. Cuando nosotros nos presentamos, nosotros ya estamos haciendo la investigación, nos presentamos previo a, hemos visto que estas asociaciones todas están relacionadas con el grupo CEL. ¿Qué es el grupo CEL? El grupo CEL es la generadora del gobierno. Tiene unas 2, 3 sociedades que generan energía eléctrica que básicamente nunca han sido auditadas, que es la INE, la GEU, y que siempre se ha dicho que deben de ser auditadas, y yo invito a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República que vaya y que audite esos fondos, porque son fondos públicos y son fondos que son caja chica de partidos políticos. Entonces, estas asociaciones están alrededor de los proyectos de CEL, casualmente, o los muchachos viven alrededor de los proyectos de CEL. Eso implica que ha de haber alguna clase de financiamiento a estas asociaciones. Pues bien, nosotros seguimos investigando, nosotros creemos que eso no es correcto, ellos normalmente hacen los procedimientos así, lastimosamente un procedimiento así que hubo fue la elección presidencial, y esto porque lo dijo la Sala de lo Constitucional en la resolución que dio, que denegó el recurso al Partido Arena, pero 2 magistrados dieron un voto diciendo que la elección nunca se iba a saber si fue transparente o no. Bueno, en la siguiente elección salieron 20,000 votos, entonces están acostumbrados a saltarse las barreras de la ley para, en este caso, sacarnos. ¿Qué pasó, Federico? Cuando llegamos, además de eso, ese es un tema, además de eso, cuando nosotros llegamos a la elección, ya llevábamos investigados a los 2 candidatos que ellos llevaban, casualmente, las más de 60 organizaciones, a un solo candidato, propietario y suplente, y entonces nosotros planteamos un incidente. Yo planteo un incidente y le digo a la comisión que había nombrado el ministro de Economía que me resuelvan el qué. En primer lugar, que el doctor Gregorio Sánchez Trejo es hermano del vicepresidente legal de 4 empresas que son reguladas. Y eso, dice la ley, hay una integración normativa acá entre la ley de ética gubernamental y la ley de SIGET. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de ética gubernamental exige que no puede un funcionario comparecer cuando haya conflicto de interés, y desarrolla ahí el conflicto de interés, y lo dice expresamente, cuando haya un interés de hasta el 4º grado de consanguinidad, esto es el hermano. Pero la ley de ética gubernamental también en el artículo 5 señala que en los casos de que se dé ese conflicto de interés tendrá que excusarse o deberán de ser recusados. ¿Qué dice la ley de SIGET? La ley de SIGET en el artículo 11 y en el artículo 8, si no mal recuerdo, dice que uno de los impedimentos es cuando exista interés. ¿Y qué se puede entender por interés? Cuando al pariente hasta el 4º grado de consanguinidad del presidente de la República, y menciona otros funcionarios, existan ese conflicto que habla la ley de ética. ¿Qué es lo que voy a plantear yo eventualmente si planteo un recurso a la Sala de lo Constitucional o a la Sala de lo Contencioso, más a la Sala de lo Constitucional? Y yo creo que el doctor Sánchez Trejo, a quien aprecio, lo debería de escuchar. Primero, ya hay jurisprudencia internacional que la Sala ha mencionado que debe de potenciarse o maximizarse los convenios internacionales contra la corrupción. Entonces, el artículo 144 dice de la Constitución que no puede desconocer una ley o un acto a los convenios internacionales contra la corrupción. Y el convenio de OEA y el convenio de ONU, que combaten la corrupción, señala que no pueden existir conflictos de interés. Ese es un primer enlace que vamos a hacer. Yo ya estoy estudiando el documento. ¿Ustedes van a presentar un recurso ante la Sala Constitucional? Sí, vamos a tener un documento posiblemente el día domingo, a más tardar. Yo ya lo tengo medianamente estructurado y ese sería un tema. Pero el otro tema, Federico, es que el artículo 13 de la ley de SIGET te dice que cuando exista apelación, el director
representante del sector privado como propietario pasa a ser superintendente. Y como la ley de ética gubernamental le dice que él debe de excusarse y el suplente del sector privado pasa a ser director, entonces el doctor Gregorio Sánchez Trejo pasaría a ser superintendente. Si llega a una de estas empresas donde el hermano es abogado, él no podría ser superintendente. ¿Qué significa eso? Que quedaría acéfala la institución. Y eso, la consecuencia es, como tiene silencio positivo, es que la apelación que sugieran las empresas va a quedar avalada por el silencio positivo, porque va a quedar acéfala. Entonces... Ahora bien, perdón que lo interrumpa, sí, pero si él se excusa, ¿no tomaría su suplente, por ejemplo? La ley no previó el mecanismo. El suplente de él pasa a ser director. Como solo son tres, el superintendente, el representante de la Corte Suprema de Justicia y el representante del sector privado. Y estos dos últimos tienen suplente. El superintendente, como es en apelación, desconoce. Como él ha emitido la resolución, entonces el superintendente pasa a ser el representante del sector privado, el doctor Gregorio Sánchez Trejo. Y el suplente del doctor Gregorio Sánchez Trejo pasa a ser director. Entonces se conforma el triángulo, ¿verdad? Entonces la ley no prevé casos de excusa o recusación. No hay mecanismo que lo supla él. Por tanto, quedaría acéfalo. Y déjeme preguntarle, entiendo, porque la ANEP lo denunció, que el señor suplente Félix Cantalicio Cardona Cándido es concejal del FMLN. Él es concejal del FMLN, nosotros hemos solicitado, él tiene dos prohibiciones. Yo casi no me he centrado en él porque casi que es en automático la inhabilitación de él. La ley de CIGET establece que no pueden ser directores, mucho menos del sector privado, te imaginas, ya te voy a explicar la naturaleza del representante del sector privado, aquellos que tengan vinculaciones partidarias de dirección. Don Félix, a quien conocí en la elección, es, entendemos nosotros, regidor de San Juan Opico, pero estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral la credencial. Pero además de eso, es director, parte de la Junta Directiva de quien lo promovía, y eso también es prohibido. Entonces, cuando yo vine y le solicité el incidente, digamos, o el recurso de evaluación de estas observaciones que nosotros teníamos a la Junta Directiva, yo les pedí que resolvieran. Vamos a ver. Les pedí que resolvieran por el aprecio que les tengo a los abogados y al ministro Tarsis, a quien saludo. Pero porque a mí me conviene que no resuelvan, porque resulta más fácil el recurso que se va a interponer y dieron un espacio para resolver. Se tardaron alrededor de 20, 30 minutos. Yo dije, van a resolver, y resolver es una resolución, un acto administrativo de decidir, de negármelo o de decidir seguir, pero no lo hicieron. Entonces, en el caso de él, yo lo que planteaba era que es concejal. No lo hicieron significa no resolvieron. No resolvieron, que ese es ya un problema para ellos. Un problema, te quiero comentar, para el Ministerio de Economía, para la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que opera mucho acá. ¿De qué tiene que ver la Secretaría Jurídica de la Presidencia en este proceso? Bueno, por lo que entiendo, como el país es tan pequeño, la Secretaría es la que está detrás de eso, es la Presidencia de la República, es la que está operando. Voy a plantear la pregunta de mejor manera. Sí. El proceso de selección del directores de la CIGET, dentro del planteamiento legal, ¿le da atribuciones a la Secretaría Jurídica de la Presidencia en alguna parte del proceso? No. En ninguna manera, ni se debería de meter. Ok, pero se metió. Pero la parte operativa de todo este andamiaje ilegal e inconstitucional es manejada desde allá. Y el Ministerio de Economía, que depende evidentemente de la Presidencia de la República, que es el ente rector de este proceso de selección, es el que ha simplemente no resuelto las observaciones que usted ha justificado hoy aquí en la televisión y que ha presentado en su momento. Exactamente. Quien debía resolver formalmente, la autoridad que debía resolver es la comisión que nombró el ministro de Economía. ¿Y por qué te estoy diciendo que la Secretaría Jurídica está metida? Porque para hacer estas asociaciones tuvieron necesariamente que guardar espacio en el diario oficial. Si yo presento que a una asociación, y la presento el 25 de septiembre, y me la aprueban el 2 de octubre, la publicación, que es del 5 al 10 de octubre, tuvo que ser reservada por el secretario jurídico
de la presidencia. ¿Alguien más puede reservarla? Nosotros vamos a... No, ellos tienen el control del diario oficial, o sea, el director es el que debería tener el control, pero la Secretaría, como es la encargada de ver la publicación de los diarios oficiales, es razonable que tenga el control. Nosotros estamos preparando una serie de solicitudes de acceso a la información. Otro actor importante es el Ministerio de Gobernación, y quiero hacer un espacio para esto. El ministro de Gobernación, lastimosamente, está cuestionado por haber dado de forma ilegal, está cuestionado en la Fiscalía General de la República. El caso de la cafetalera, o sea que autorizaron una junta directiva, pero la Asamblea General había sido por otra. Entonces, los actores son el Ministerio de Economía, lastimosamente, que es el actor que debió plantarse y decir esto es ilegal, o esto tiene vicios de constitucionalidad, la Presidencia de la República a través de quien te comento, y el Ministerio de Gobernación. Este triángulo formaron básicamente lo que es un acto más de ilegalidad, porque este no es el primer acto. Nos sacaron en el año 2012 de las instituciones oficiales autónomas, nos están preparando para el Fondo Social para la Vivienda. Yo creo que estas asociaciones van a entrar en esa votación. Y en todas las instituciones autónomas nos quieren sacar. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que fiscaliza. Entonces, ahora, esta es la segunda vez. La Sala acaba de anular esa decisión de sacar, que fue durante la administración del expresidente Funes, pero entiendo yo que ya fue revertida por orden constitucional. Déjeme hacer una pregunta. Estas 60 organizaciones aprobadas en tiempo express, con reserva en el diario oficial, estoy haciendo un relato sumario de lo que usted ha dicho hoy, ¿tienen vinculaciones con el grupo CEL? Son organizaciones de 2 a 3 personas, con muchachos de 20 a 30 años, pero pregunto, ¿tienen relación con el rubro que regulan? Porque hace apenas unos minutos estuvo aquí el representante de la ASDER y nos decía el ingeniero Flores, mire, ahí hay una de Marañones. Es decir, hasta en ese punto hemos llegado, hay participando de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, una organización de Marañones. Bueno, y no solamente de Marañones, hay una asociación comerciantes pro medio ambiente, hay una asociación de impulsadoras del municipio de Ildefonso, se llama. ¿De impulsadoras? De impulsadoras, sí. O sea, esta gente que va a los centros comerciales a vender productos, a promover productos. Yo supongo, nosotros nos hemos leído hasta ahorita 30 escrituras, pero de las 30 escrituras, si son emprendedoras, en buena hora, pero todos son muchachos. No, y estaría bien que incluso que fueran, bueno, que fueran niños no, pero que fueran emprendedores, perfecto, pero la pregunta es, ¿y las impulsadoras y los vendedores de Marañones y los defensores del medio ambiente tienen algún tipo de interés en la SIGET, en lo que regula la SIGET, que es electricidad y telecomunicaciones? No, quien tiene algún tipo de interés es quienes los han usado. ¿Quién es el que es el gobierno? Y quizás ahí me meto al tercer rubro. Tenemos entonces la creación de estas asociaciones. Tenemos entonces los impedimentos que yo los voy a plantear a la Sala de lo Constitucional, pero hoy tenemos el por qué desean desplazar al representante del sector privado. Y son varios temas. En primer lugar, la SIGET regula el tema de telecomunicaciones. El tema de telecomunicaciones está la telefonía, y el tema de telecomunicaciones está también las frecuencias de radio. Ojo con eso, que es para la libertad de expresión es muy importante, y las autorizaciones a los distintos canales de televisión. Pero también está el sector de electricidad. El sector de electricidad, nuestro representante acaba de hacer un voto razonado por un proyecto de $800 millones que le presentaron. Ese proyecto de $800 millones es tirar una línea de transmisión por parte de CEL a todo el país, y esa línea de transmisión supuestamente va a eficientizar el servicio de energía eléctrica. Se hizo un estudio en el año 2000 si se necesitaba una línea de transmisión de $123 millones, y el estudio concluyó que nosotros tenemos una red eficiente, por lo menos en el año 2009. Pero el artículo 66 y 67 de la Ley de Electricidad establece que cuando hayan proyectos de esa magnitud, se deben de hacer las evaluaciones pertinentes y se debe de justificar. ¿Por qué? Porque si el representante del sector privado hubiera aprobado esos $80 millones,
esos 800 millones de dólares para esa red, a la cual no le han dado justificación a la fecha, eso se le va a trasladar a la tarifa del consumidor. ¿Tú te acuerdas que yo presenté una demanda de inconstitucionalidad contra un cargo del 13% que estaban haciendo para obras, decía, sociales de CEL? Y regresamos, ¿qué es CEL? CEL es el grupo que tiene un grupo de sociedades que no son fiscalizadas, pero son fondos públicos. Este 13% yo le planteé a la Sala de lo Constitucional que era inconstitucional a partir de que no cumplía los parámetros establecidos en la ley de SIGET. Pues como la Sala le suspendió que nos cargaran a la energía eléctrica a los consumidores para dárselos a la caja chica, dicen algunos del gobierno, para temas políticos, entonces hoy van con los 800 millones de dólares. ¿Qué dice nuestro representante? Dijo no, hasta que me justifiquen por qué vamos a cargar a los consumidores. ¿Por qué usted no tiene un plan de evaluación si necesitamos o no invertir en esos 800 millones de dólares? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, que entre el doctor Gregorio Sánchez Trejo, con quien yo platiqué y le decía, doctor, usted es presidente de la FEDAES, el doctor va como director del proceso de elección de una parte de los magistrados que van a llevar a la Corte Suprema de Justicia, y lo que creería yo que se podría hacer, lo más lógico, es renunciar. ¿Por qué? Porque si yo entro a una institución donde mi hermano es representante legal de 4 empresas, ¿qué credibilidad me va a dar a mí, con todo el cariño que le tengo al doctor, que voy a ser director o soy el presidente de la FEDAES para el proceso de selección de los magistrados? Platicaban. Además va en fórmula con un miembro del FMLN. Que además va en fórmula con un miembro del FMLN. Entonces, ¿cuál es la finalidad del gobierno? ¿Cuál es el interés del gobierno? Este proceso de los 800 millones de dólares, que nosotros vamos a estar atentos a ver si se aprueba o no, porque si se aprueba, Federico, sin duda alguna, y si se aprueba sin la justificación que dice el 66 y 67, nosotros vamos a presentar demandas al Tribunal Constitucional nuestro para que no afecten a los consumidores. Otro tema importante que se viene son las autorizaciones de las frecuencias. Las autorizaciones de las frecuencias, ya muy bien lo decía José Luis, que está pendiente la IR, básicamente pueden convertirse en un chantaje partidario, en un chantaje gubernamental, y se le puede decir, y esto no hay que permitirlo, y se le puede decir, si tú estás hablando contra el gobierno, lo que ha sucedido en otros países, yo no te voy a dar la autorización. ¿Qué significa esto? Aunque la Sala de lo Constitucional dijo que debe renovarse, siempre y cuando cumpla los parámetros, la autoridad que va a renovar es la SIGET, pero puede haber apelación. ¿Quién va a entrar en la apelación a conocer? Es el representante, no del sector privado, sino el representante hoy del gobierno, tanto el doctor Gregorio Sánchez Trejo, porque todas las gremiales empresariales, yo no te puedo decir verdaderas gremiales empresariales a partir de las asociaciones que ellos han hecho, pero las gremiales empresariales del país sí han desconocido al doctor Sánchez Trejo, y por eso yo lo invitaría a que evalúe el tema de renuncia. Doctor, yo con todo el cariño y respeto que le tengo, es más honorable salir probo de esta situación que de repente un tribunal ordene un tema. Además, fuera de que el tribunal ordene, nosotros vamos a estar presentando eventualmente recursos. Y hay otro tema que las empresas pueden estar presentando, son nulidades. Porque y explico esto rapidito, hay una figura que se llama funcionarios de hecho, que son aquellos funcionarios que no cumplen ciertos requisitos, pero tienen apariencia de legalidad, ha hecho la Sala. Pero él no llega ni a siquiera funcionario de hecho, porque los conflictos son evidentes. Nosotros ya sacamos las partidas de nacimiento del hermano y vamos a anexarlas también a la Sala de lo Constitucional, haciendo el enlace con los convenios internacionales, pero también las empresas que recurran pueden declarar nulos los actos que vayan en contra de él. Entonces hay un riesgo inminente de desgaste hacia él. Y esa será la argumentación que usted presentará, Javier, en su recurso. Antes de irme a la última pausa comercial del programa, esta misma mecánica
que por cierto se parece un poco a las objeciones que se presentaron en su momento para el tema de la elección del Consejo del Salario Mínimo, y hay otras más. Recuerdo que parte de lo que implicó y fue resuelto ya por la sala era la presencia del sector privado en instituciones. Corríjame si me equivoco, representantes hay en el Fondo Social para la Vivienda, hay en el Consejo del Salario Mínimo, hay en el INSAFORP, hay en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hay en el Consejo Superior del Trabajo, hay en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ustedes ven que esto pueda replicarse, que esta mecánica de autorización de asociaciones, de marañones, de impulsadoras y de medioambientalistas, entre otros, puedan también participar de estas otras representaciones de manera tal de que lo que no se logró con aquella decisión del gobierno de Funes de separar al sector privado de la veeduría en estas instituciones o entidades, ahora se logre mediante esta mecánica? Sí, bueno, ellos van evolucionando en su quehacer, porque primero presentaban cooperativas. Para el caso del Instituto de Acceso a la Información presentaron cooperativas, pero digamos, como la criminalidad evoluciona, como las pandillas evolucionan en su actuar, las malas ideas evolucionan. Entonces, como la Sala de lo Constitucional les suspendió el tema del Instituto de Acceso a la Información, que ahí dice gremial empresarial, entonces decidieron ocupar al registro de asociaciones y fundaciones y de manera express crear estas asociaciones. Sin duda alguna, Federico, las van a ocupar, porque vienen elecciones, por ejemplo, del INSAFOR, que son alrededor de 34 millones de dólares, que el 95% los pone el sector privado para capacitación, y el INSAFOR se lo han querido tomar ya 3 veces, y a pura demanda estamos los representantes del sector privado ahí, y que es una de las instituciones más eficientes que hay. Viene el tema del Fondo Social para la Vivienda, que hay muchísimo dinero de por medio. El tema del Seguro Social también, ellos tienen un representante, ellos el gobierno, pero es representante del sector privado, y a pesar de que la Sala declaró inconstitucional los decretos, hay representaciones que ellos a la fuerza los han puesto, ¿verdad? Nosotros estamos en cada una. En el caso del ministro de Obra Pública fuimos a hablar para el caso de CEPA, y después de esa reunión pues quedamos en que íbamos a hacer un reglamento, y al final hicieron una convocatoria, y nosotros cuando íbamos a presentar las gremiales aparecieron 600 cooperativas que también iban a ser electores. El proceso se ha detenido. Puede hacer que esta buena idea que ha tenido para la maldad alguien en el gobierno la ocupen para las otras. Nosotros ya estamos investigando quiénes son. Vamos a presentar solicitudes de acceso a la información a la directora de asociaciones, y vamos a pedir el expediente administrativo para ver si cumple con todos los requisitos. Pregunto, ¿hay alguna ley que esté siendo violada por este registro de asociaciones cooperativas y demás? Porque supongo, y aquí lo planteo como pregunta, si existe una ley que establece requisitos, y para eso hay un ente rector que debe verificar que la creación de una nueva entidad cumpla con estos requisitos para dar una autorización, o tiene esas diferencias de tiempo. Yo no puedo, desde el rol de periodista, decir si eso es ético o no. De pronto tuvieron una muy eficiente jornada y pudieron aprobar en un lapso corto de tiempo 60, y a lo mejor no estaba la misma persona, o estaba de vacaciones, y por eso se han tardado con las otras 23 de la NEP, no lo sé. Pero el tema es, ¿se comete alguna ilegalidad en esas discrecionalidades, en unas aprobaciones expeditas versus otras que se retrasan? No, no necesariamente. Las personas podemos, si somos emprendedores, podemos hacer asociación. Lo que sí estamos investigando es el tema de si estas personas existen. Por ejemplo, si apareciera un muchacho que es, o apareciera una persona que, como el registro electoral, aparece en votando muertos, eso sí sería bastante grave para el ministerio. Ya tienen denuncias penales con lo que hicieron con el caso de la cafetalera que te mencionaba. Sí hay un tema que es ilegal, y que la OIT lo ha dicho, que la representación del sector empresarial la tiene ANEP con sus gremiales empresariales, y el gobierno ya fue sometido a un examen. Nosotros también estamos preparando la denuncia, lastimosamente, contra el ministro de Economía, que es el ente formal en la Organización Internacional del Trabajo, por violación a los convenios 87 y 144, pero principalmente el 87, que es la injerencia en la elección de los miembros del sector privado. Pero
Estamos investigando en nivel de detalle quiénes son estas personas. Te imaginarás que son 60 escrituras, ya llevamos 30, tenemos los DUI de los muchachos y todo eso, y vamos a ver eventualmente si son empresarios o existen en su caso para presentar la denuncia, sobre todo en este caso a OIT. Yo estoy analizando un planteamiento a la sala, pero más mi planteamiento va a ir por la vía de la inhabilitación que tiene el doctor Gregorio Sánchez Trejo. ¿Y estos muchachos podrían verse sujetos a algún tipo de ilegalidad al prestarse y no ser empresarios? Estos muchachos posiblemente la mayoría son subsidiados por el gobierno, porque la mayoría de asociaciones lo que hemos encontrado es que están aledañas a los proyectos de CEL. Bien. Déjeme hacer una pausa comercial, Javier. Cuando regresemos, una sola pregunta. Estuvo el ENADE, se ha hablado mucho desde la parte gubernamental de la importancia de unir para crecer, de tener un buen diálogo con los empresarios, de generar un buen clima de negocios. De hecho, El Salvador está presumiendo por la parte gubernamental el tema de mejorar un poco los indicadores en organismos como Doing Business o mediciones como la de Doing Business. Este tipo de cosas, ¿qué mensaje lanzan? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien, Javier, usted es abogado, pero voy a hacer una pregunta más que jurídica, de análisis de coyuntura. Sí, me dice usted, la Secretaría Jurídica de la Presidencia reserva publicaciones en el Diario Oficial para asociaciones que son aprobadas de manera express en el Ministerio de Gobernación, que no tiene esa misma diligencia con otras que tienen que esperar meses, años o todavía están esperando. Si al mismo tiempo esto se regula o se realiza dentro del Ministerio de Economía, porque evidentemente ahí es donde se tiene que hacer la elección, y por dentro del Ministerio me refiero a su ámbito regulatorio, no a la institución como tal, y ustedes encuentran ilegalidades o por lo menos incumplimientos a los requisitos de ley en las personas que han sido electas, y todo este proceso luce de esta forma, que además ya ha sido usado en otras entidades y podría volver a usarse, ¿qué mensaje les lanza? Y va en el sentido del discurso oficial de acercarse a la empresa, de generar puentes, de unir para crecer. Bueno, nosotros como ANEP estamos acostumbrados a que ellos digan vamos a cumplir las leyes y no lo hagan. De hecho, ha habido una confrontación bastante legal entre el sector privado y el gobierno, y esos de entrada son malos mensajes. ¿Por qué son malos mensajes? Porque el gobierno no se está peleando con la ANEP, que son 50 gremiales empresariales, todos los sectores, construcción, turismo y todos los sectores, sino que se está peleando con el empresario que quiere invertir, con el empresario que quiere reglas claras. Ellos, entendería yo, que están divididos en los planos que tiene. Por un lado, el vicepresidente pareciese que anda tratando de generar inversión, y por otro lado, el mismo gobierno de los Estados Unidos, con quien estamos muy agradecidos, está tratando de dar fondos, en este caso para el OMR, pero el OMR, el vicio que tuvo es que fue nombrado por el sector privado. Entonces la credibilidad del gobierno es nula totalmente, principalmente con estos actos. Javier, muchas gracias por su tiempo esta mañana. A la orden, Federico. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos permitido entrar hasta la intimidad de su hogar. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. El ingeniero regresa ya a finales de la próxima semana a conducir este espacio. Vamos ahora con los buenos amigos de Viva la Mañana. Ahí está Daniel.